Buenos días, estimados compañeros. Mi nombre es Jennifer Vázquez, estudiante de la UNAC Psicología, área Procesos Cognitivos. El tema de hoy que vamos a trabajar es la percepción versus la atención. En ese tema, en la parte de conceptualización, vamos a ver muy importantemente una rápida definición de nuestro mapa conceptual de qué es la percepción. La percepción es la que me involucra el proceso de codificar en la parte cerebral y encontrar la lógica a lo que estoy atendiendo. Entonces, si vemos en esa parte hay una intersección, porque lo que es la percepción y la atención están ligadas en la actividad cognitiva, porque a través de lo que yo atiendo y con los procesos cognitivos yo hago el proceso de incorporación de la información a través de la percepción en sus pasos obligatorios, que son 6, que ahora los vamos a ver. Es que yo hago una acomodación y una asimilación en mi cerebro, lo cual lo llevo al banco de recuerdos y me va a permitir extraer la información en el momento que la voy a necesitar, y es lo que llamo aprendizaje. En los elementos que constituyen la percepción para Audí 1998 tengo el perceptor, el objeto y el ambiente, la experiencia sensorial y la relación entre objeto y sujeto. Ellos están relacionados con la forma como a través de la parte de estímulos visuales yo recibo la información, por donde ingresa inicialmente, porque hay otras formas. Entonces, en las fases de la percepción, que es lo que hablábamos en el concepto, que es una forma de procesar información de lo que yo percibo, lo que yo atiendo, entonces está la recepción del estímulo, la formación de la imagen, cuando yo veo, o la formación de una imagen de lo que yo toco, puedo palpar, puedo sentir, de lo que yo puedo oler, generación de señales eléctricas en los receptores, transmisión de impulsos eléctricos en el cerebro, alcance de impulsos eléctricos en el cerebro y percepción. Lo que es el punto 3, 4 y 5 es el proceso metacognitivo, donde mi cerebro va a hacer un proceso de neurotransmisión para procesamiento de datos e información que estoy recibiendo a través de la atención, ahí donde vengo la atención, articularme con los estímulos, aunque nuestro tema es atención y percepción. Vemos como en las áreas cerebrales que están relacionadas con la atención, en el hemisferio izquierdo y en el hemisferio derecho, podemos encontrar la corteza prefrontal, la corteza parietal, la posterior, la parte de fusiforme, y pues hay una sustancia que es reticular, que es en el callo. Podemos ver acá ¿cuáles son las áreas estructurales del cerebro? Entonces, las áreas estructurales del cerebro que están implicadas en el proceso de percepción son, entonces vamos a revisar cuáles son estas. Entonces, tenemos inicialmente el área sensorial. Entonces, el área sensorial que está en el lóbulo frontal me permite a mí, a través de las sensaciones, de lo que yo atiendo, lo que yo recibo, con el lóbulo parietal, aquí está el lóbulo parietal, la parte de hacer la percepción, la codificación de esa información a través de la metacognición. Y lo que le decía que es la parte también de la atención, que mi mente pueda estar capaz, centrada en atender a una situación. Lo que yo estoy es recibiendo información, así haya un distractor y pueda volver mi atención a la información que estoy recibiendo para procesarla a través de lo que percibo. Atiendo, percibo. Juntas van ligadas de la mano en los procesos cognitivos. En el lóbulo occipital vemos que a través de la visión también está la parte de la percepción, porque aquí la percepción se da con lo que yo veo. Lóbulo occipital da la parte de la vista. Y en el área de Wernicke vemos cómo se hace el proceso de metacognición del lenguaje. Todo, digámoslo, cómo se forma, se estructura. Por ejemplo, cuando el niño está aprendiendo a leer y escribir, todo se da en esta área. Y cómo él percibe las letras. Bueno, aquí también pues hay otra parte, el área sensorial, lo que estamos diciendo, vamos a avanzar a nuestro cerebro. Entonces, ¿cómo funciona nuestro cerebro? Nuestra corteza cerebral humana está dividida por esas, ahora sí vamos a entrar en materia, de esas funciones del cerebro, de esos encargados, esos señores que están a cargo del proceso de percepción, que son el gusto, el tacto, la vista, el oído y el olfato. Cada uno ya está ubicado en una región cerebral. En el lóbulo frontal, pues inicialmente tenemos unas áreas que van articuladas con las principales, que son el lóbulo parietal.
En el lóbulo parietal tenemos todo lo que es el área sensitiva primaria, porque el área sensitiva me permite hacer el proceso de sensación por lo que yo percibo, los neurotransmisores por lo que yo percibo, lo que yo toco, lo que yo veo, lo que entra por todos mis sentidos. El área de la asociación visual primaria, entonces aquí vemos lo que yo veo, lo que yo observo, lo asocio, lo transformo, lo codifico, como el tema de las grafías, cuando empieza el proceso de lectoescritura. El lóbulo temporal, que es el que se encarga de lo que les estaba diciendo, de asimilar y acomodar la información en el cerebro, de todo ese proceso de grafías, ese proceso de comprensión lectora, para que el niño empiece el proceso de alfabetización, de leer y escribir. Por eso es que no es fácil para ellos, así los presionemos de que lea, escriba y empecemos a una muy temprana edad, porque todo es un proceso de percepción, cómo él percibe y cómo recibe la información que le estamos transmitiendo. Y el lóbulo occipital, que es la parte visual primaria y asociación visual. Lo que entra por mis ojos es lo que yo voy a acomodar. Entonces, la información como la estoy presentando. Es por eso que yo puedo decir si un plato es agradable o desagradable con la vista. Si yo veo un plato mal servido, una comida que está mal presentada, puedo decir, en mi cerebro me va a decir, esa comida está desagradable. Así aún el gusto no haya todavía recibido información al respecto. Bueno, lo que les decía, la percepción y la visión tienen unos estructurantes que son la transducción, el campo receptor, la detección del contraste, organización topográfica, organización modular y columnar, procesamiento jerárquico, procesamiento de paralelo. Todos estos son la parte desde la visión, como con la parte de visión se hace el procesamiento sensorial. Entonces, cada uno pues tiene una función, ya ahí está, la vamos a ver ahora más adelante. Y venimos a lo que nos queremos enfocar, que son a los tipos de atención. Entonces, ¿la tipología cuál es? Entonces, en la atención tengo una tipología. Voy a reducir un poco la imagen para verla mejor. Entonces, tengo la parte visual, tengo la parte auditiva, la parte selectiva, dividida, encubierta. Tengo la parte abierta, involuntaria, voluntaria, externa e interna. Son las formas como yo percibo el entorno. Y si vamos a ver aquí, tengo en versus atención, versus percepción, que en la percepción vuelvo a tener lo que son los sentidos. La percepción olfativa, percepción táctil, percepción gustativa, que está por aquí, venga, la jalamos para que se nos vea el letrerito, listo. Percepción gustativa, percepción auditiva y jalémosla para que se nos vea por aquí el título, que es la percepción visual. Entonces, el campo de percepción en sus diferentes fases, momentos, se desarrolla a través de los sentidos. Entonces, viene un tema aquí muy importante que ya vamos a ver, que son las lecciones cerebrales. Entonces, ¿qué tengo dentro de las lecciones cerebrales? Dentro de las lecciones del cerebro tengo que hay alteración de la percepción, alteración del sentido de la selectiva, trastorno, deterioro y alteraciones hasta el comportamiento de la conducta. Todo desde el lóbulo izquierdo. Cuando el lóbulo temporal se afecta, el lado derecho disminuye el reconocimiento. Venga, lo corremos un poco para que lo podamos ver. Aquí la diapositiva se nos corrió con el aplicativo, pero bueno, ahí nos vamos acomodando. Entonces, la lesión del cerebro, el lóbulo temporal, disminuye la memoria, disminuye la parte del contenido verbal y visual. La lesión del lado derecho disminuye el reconocimiento secuencial, la música y el arte. El lado derecho, la parte también de las artes, memoria musical artística. En el temporal me intervienen todos los órganos que son la parte de la información. Entonces, cuando hay una lección, esto me genera diferentes tipos de enfermedades. Bueno, entonces vamos a avanzar porque vamos a enfocarnos en el TDAH. El TDAH y el TDA, que son asociados a problemas. Vamos acá a abrir esta imagen, que se nos corrió un poquito, pero bueno, aquí. Bueno, entonces el TDAH está asociado a todo lo que son alteraciones del estado del nivel de la conciencia y del proceso perceptivo, transmisores, cerebro, etc. Tenemos dentro de los trastornos, tenemos los trastornos DIS. ¿Cuáles son los trastornos DIS? Son uno de los más incomprendidos de nuestra niñez hoy en día, que ellos sufren de, algunos niños sufren de dismesia,
que es el trastorno de la memoria, dificultad para grabar información, pero pues esto va asociado a la percepción en la forma como yo le presento la información para que él pueda asimilarla, la dispraxia, trastorno en la coordinación y movimiento, dislaxia, trastorno en la capacidad articular, disgnosia, trastorno que afecta la comprensión, distorgrafia, que es la parte de la ortografía, dislexia, que es cuando ellos empiezan a escribir las letras intercaladas, por escribir B, escriben P, por escribir Q, escriben P, y etcétera. Hasta los signos también los confunden. La disgrafia, que es el trastorno de la escritura, la discalculia, que es la dificultad para hacer cálculos matemáticos, ahí también ellos confunden los símbolos lógicos matemáticos, la disartria, que es la dificultad para articular sonidos, palabras, fonemas, la disglosia, que es el trastorno para pronunciar causado por lesiones físicas o malformaciones, y la disfemia, que es un trastorno caracterizado por espasmos, repeticiones y tropiezos al hablar. Entonces, si vemos, hay diferentes tipos de enfermedades que, bueno, que ya pasamos a la bibliografía, vamos a devolvernos, que esas enfermedades se dan, vamos a volvernos un poco sobre esas enfermedades que se dan a causa de lo que son los trastornos en el lóbulo frontal, cuando sufre el cerebro en su hemisferio, sufre algún tipo de accidente, se puede perder el habla, se puede perder la visión, la percepción, y por eso es que también cuando hay malformaciones genéticas, que hay problemas cerebrales, es que el niño viene a sufrir problemas de aprendizaje en su cognición y entre otros, porque la verdad si hacemos una lista grande tenemos muchas más enfermedades, entre ellas que me afectan desde la percepción y la atención. Por ejemplo, de la atención, principalmente la enfermedad de la atención es el TDAH, como decíamos, y el TDA. El niño dice que su cerebro tiene una malformación en el cerebro y que él no puede tener esa parte de esa atención porque la parte comprensiva y lógica del cerebro que me desarrolla estos procesos secuenciales cíclicos no funciona de igual manera en el niño, por lo cual él va a necesitar de ayuda. Por eso para aquellos padres de familia, algunos maestros que también dicen que es que el niño es bruto, torpe, en ese tema, cuando vemos ese tema tan maravilloso como es la percepción versus la atención, es la que me va a permitir a mí ver cómo es el proceso, como el cerebro de forma maravillosa está captando, asimilando y procesando todo lo que le está recibiendo a través de la atención. Entonces, entra por los sentidos, como decíamos, todo entra por toda la parte de los sentidos, pasa a los hemisferios cerebrales, hacen su trabajo dentro de los hemisferios cerebrales, cada uno hace su tarea, manda los neurotransmisores con las sensaciones, la producción, almacenan información de lo que se percibe y de lo que se estructura. Entonces, toda la percepción yo la puedo hacer a través de los sentidos. Ellos son los que me van a permitir a mí de materia prima hacer la cognición, porque son patrones neuronales en el cerebro que constituyen la fuente principal del conocimiento y la realidad, como afirma Muñoz y Valeria 2000 en el documento de referencia. Entonces, aquí pues vemos lo que decíamos, la atención interna, la atención externa, atención abierta, atención encubierta, los diferentes tipos de atención auditiva, estas son de acá. Esos son los diferentes tipos de atención, la tipología de atención que tenemos, la forma como hacemos el proceso del aprendizaje desde la percepción, lo que les decía, a través de la parte de cognición de los sentidos, la parte sensorial, la parte de atención, cómo atiendo a los olfatos, cómo atiendo a lo que toco, al tacto, al gusto de la lengua, la percepción auditiva, lo que escucho y la percepción visual. Entonces, de esa manera podemos concluir y resumir que la percepción y la atención están ligadas en la estructura cerebral metacognitiva en el proceso de cómo se recibe y se acomoda la información. Con la atención la recibo y con el procesamiento hago toda la parte de lo que es la parte de percepción. Entonces, cerramos de esa manera nuestro recurso educativo, recordando que la atención y la percepción son dos herramientas fundamentales en la metacognición que van de la mano para que los patrones de eventos neuronales formen lo que se llama aprendizaje.
Muchas gracias, compañeros. Ha sido un placer compartir con ustedes el día de hoy.